¿peleamos solos o yo contra todos? El 20 de julio de 1973, las calles de Hong Kong se sacudieron con una noticia que parecía imposible. Bruce Lee, el hombre que había retado la gravedad con sus patadas, que había dominado Hollywood con su carisma y que se había convertido en el símbolo viviente de las artes marciales, yacía sin vida en un hospital a los 32 años. Pero lo más inquietante no era su muerte prematura, sino las circunstancias que la envolvían. ¿Qué le ocurrió realmente al dragón que parecía invencible? ¿Por qué un hombre en la cumbre de su carrera con un cuerpo que muchos consideraban perfecto simplemente dejó de respirar en el apartamento de su amante secreta? La historia oficial habla de un edema cerebral, pero las teorías conspirativas apuntan a la mafia china, a una maldición ancestral que persiguió a su familia durante generaciones e incluso a un asesinato planeado cuidadosamente. Algunos expertos actuales sostienen que bebió demasiada agua, mientras otros mencionan drogas, golpes de calor y reacciones alérgicas mortales. Hoy vas a descubrir la verdad detrás de uno de los misterios más grandes del cine y las artes marciales. Prepárate porque lo que estás a punto de conocer transformará para siempre la imagen que tienes de Bruce Lee. Antes de continuar, si te apasionan las historias de leyendas del cine y quieres conocer más secretos oscuros del mundo del entretenimiento, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Te lo aseguro, lo que viene te va a dejar sin aliento. Nuestro protagonista nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California, en plena gira teatral de su padre, Lee Hon, un reconocido actor de la ópera cantonesa. Según el calendario chino, Bruce nació en el año del dragón y en la hora del dragón entre las 7 y 9 de la mañana, un detalle que su familia consideraría profético. Con apenas 3 meses de edad, la familia regresó a Hong Kong, donde el pequeño Lee Junfan, su nombre real, pasaría su infancia y adolescencia rodeado del mundo del espectáculo. Desde muy temprana edad, Bruce mostró talento para la actuación. A los 2 meses de edad apareció en la película Golden Gate Girl y durante su niñez participó en 18 largometrajes producidos en Hong Kong entre 1948 y 1957. Sin embargo, su vida no era solo cámaras y reflectores. En las calles de Hong Kong, el joven Bruce era conocido por meterse en peleas constantemente, dejando a sus rivales gravemente heridos. Era un adolescente problemático que preocupaba profundamente a su familia. Fue precisamente esa tendencia violenta la que llevó a su padre a tomar una decisión drástica cuando Bruce tenía 13 años. Lo inscribió en clases de artes marciales bajo la tutela del legendario maestro Ip Man, una figura que cambiaría su vida para siempre. Ip Man era un experto en Wing Chun y su filosofía no se limitaba a enseñar técnicas de combate. Apostaba por guiar a jóvenes que necesitaban encaminarse, incentivándolos a la reflexión y a demostrar sus destrezas en campeonatos, no en las calles. Bruce se convirtió en un alumno dedicado y apasionado, pero su entrenamiento no se limitó al Wing Chun. También practicó Tai Chi con su padre, estudió boxeo occidental y hasta se adentró en el mundo de la danza. En 1958, con apenas 18 años, ganó un campeonato de cha-cha. Esa elegancia del baile moldeó el movimiento de su cuerpo y le otorgó la finura que poco tiempo después trasladaría a las artes marciales, creando ese estilo único que lo haría famoso en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su avance en las artes marciales, Bruce seguía teniendo problemas con la ley por sus peleas callejeras. Las denuncias se acumulaban y su padre temía que terminara en prisión. En 1959, cuando Bruce tenía 18 años, su padre tomó la decisión más importante de su vida. Lo envió de regreso a Estados Unidos, su país natal, con apenas $100 en el bolsillo. Durante el viaje en barco de Hong Kong a San Francisco, Bruce ganaba dinero extra enseñando cha-cha a los pasajeros, demostrando esa capacidad innata para enseñar que caracterizaría su vida. Una vez en territorio estadounidense, Bruce se reunió con sus hermanos mayores Peter y Agnes en San Francisco, pero pronto se mudó a Seattle, Washington. Ahí se matriculó en la Escuela Técnica Edison y posteriormente estudió filosofía en la Universidad de Washington. Esta decisión de estudiar filosofía no fue casual. Bruce siempre había sido un pensador profundo, influenciado por las enseñanzas de su maestro Ip Man, quien siempre se interesó en la filosofía del Wing Chun. Durante su etapa universitaria, Bruce estudió a los grandes pensadores orientales como Lao Tse, Confucio y Buda, así como al filósofo indio Jiddu Krishnamurti, quien tendría una influencia profunda en su vida. Para financiar sus estudios, Bruce trabajó como asistente de cocina en un restaurante chino llamado Ruby Chow,
pero su verdadera pasión seguía siendo las artes marciales. En 1963, cuando tenía 23 años, inauguró su primera escuela oficial de artes marciales en Seattle llamada Le Hun Fan Kung Fu Institute. Era una ligera modificación del Wing Chun que había aprendido, mezclando la eficacia de este estilo con la potencia del Kung Fu de Shaolin del Norte. Su primer alumno fue Jesse Glover, un practicante de judo que más tarde se convertiría en su instructor asistente. Fue en el ambiente universitario donde conoció a Linda Amory, una estudiante de sus clases de artes marciales que se enamoró perdidamente del carismático instructor. Se casaron el 17 de agosto de 1964 cuando Bruce tenía 23 años. Linda era una joven estadounidense que quedó fascinada no solo por las habilidades físicas de Bruce, sino por su profundidad filosófica y su visión del mundo. Juntos formarían una familia que enfrentaría tanto el éxito como la tragedia. En 1964, el mismo año de su matrimonio, Bruce abrió una segunda escuela en Oakland, California. Su reputación como instructor crecía rápidamente y algo sucedió ese año que cambiaría su destino. Bruce fue invitado a una demostración en un campeonato de karate en California, donde asombró a la multitud con su famoso puñetazo de 1 pulgada, una técnica que evidenciaba un poder explosivo concentrado en una distancia mínima. Entre el público se encontraba un agente de Hollywood que quedó impactado por lo que vio. Ese encuentro fortuito abriría las puertas de la industria del entretenimiento para Bruce. En febrero de 1965 nació su primer hijo Brandon Lee. Sin embargo, una semana después de este momento de felicidad, Bruce recibió la devastadora noticia del fallecimiento de su padre Lee Ho-chan a los 64 años. Esta pérdida marcaría profundamente a Bruce, quien años después confesaría a Linda una premonición que lo atormentaba. Sentía que no viviría ni la mitad de los años que su padre. Esta premonición resultaría escalofriante, pues Bruce moriría exactamente a los 32 años, la mitad de la edad de su padre. En 1966, el productor William Dozier, el mismo de la serie Batman, descubrió a Bruce y le ofreció el papel de Kato en la serie de televisión El Avispón Verde. Kato era el compañero del superhéroe enmascarado, un experto en artes marciales y tecnología que asistía a un millonario en la lucha contra el crimen. La serie se emitió entre 1966 y 1967. Y aunque no fue un gran éxito en Estados Unidos, en Hong Kong fue un fenómeno masivo. Tanto así que renombraron la serie como el show de Kato, porque para los televidentes asiáticos el personaje de Bruce era mucho más relevante que el protagonista principal. Durante esos años en Hollywood, Bruce comenzó a enseñar Kung Fu a figuras famosas de la ciudad. Entre sus alumnos se encontraban grandes estrellas como Steve McQueen, James Coburn, Kareem Abdul-Jabbar y Sharon Tate. Su academia se convirtió en un lugar de culto donde las celebridades no solo aprendían a combatir, sino a moverse con base en emociones, filosofía y autoconocimiento. Bruce no les enseñaba a golpear por golpear, sino a expresarse a través del movimiento, una idea revolucionaria para la época. Sin embargo, a pesar de su creciente fama como instructor y maestro, la carrera actoral de Bruce en Hollywood estaba estancada. Tuvo una participación especial en la serie Longstreet y contribuyó decisivamente al desarrollo argumental de la serie Kung Fu, pero los productores decidieron otorgarle el papel protagónico a David Carradine, un actor blanco en lugar de Bruce. Esta decisión fue devastadora para él. Hollywood no estaba preparado para un protagonista asiático y Bruce se sentía atrapado en papeles estereotipados de criados y sirvientes. En 1969, Bruce experimentó felicidad y dolor simultáneamente. Ese año nació su hija Shannon Lee, pero también sufrió una lesión grave en la espalda que cambiaría su vida. Según el relato de Shannon años después, Bruce se lesionó realizando un ejercicio llamado levantamiento de buenos días. Llevaba años entrenando intensamente y había llegado a un punto en el que dejó de calentar adecuadamente. Tenía demasiado peso en la barra y se lesionó el nervio sacro. Los médicos le dijeron que nunca volvería a practicar artes marciales ni a caminar normalmente. Bruce estuvo postrado en cama durante meses y desarrolló una profunda depresión. Para un hombre cuya identidad estaba completamente ligada al movimiento y las artes marciales, esa sentencia médica era peor que la muerte. Sin embargo, Bruce no se rindió. Durante esos meses de recuperación leyó más de 2.500 libros sobre recuperación mental y física, fisiología, biomecánica, autoayuda y filosofía, especialmente obras de Napoleon Hill sobre automotivación. Comenzó a escribir sus metas en un diario que cargaba consigo a todas partes.
le comentó a Linda que necesitaba un propósito claro. Quería ganar $10 millones antes de 1980 y convertirse en la mayor estrella asiática de Estados Unidos. Contra todo pronóstico médico, Bruce no solo volvió a caminar, sino que regresó a las artes marciales más fuerte que nunca. Esta experiencia de recuperación fortaleció su filosofía personal y aceleró el desarrollo de su propio sistema de combate, el Jeet Kune Do, que significa el camino del puño interceptor. Este no era simplemente otra técnica de artes marciales, sino una filosofía de vida completa. Bruce rechazaba la idea de acumular técnicas rígidas y defendía un enfoque fluido y adaptable. Su frase más famosa resumía perfectamente esta filosofía: sé agua, amigo mío. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede chocar. Decepcionado por sus escasos logros en Hollywood y convencido de que la industria estadounidense no estaba lista para un protagonista asiático, Bruce tomó una decisión radical en 1971. Después de 12 años viviendo en Estados Unidos, regresó a Hong Kong con su familia. Lo que no esperaba era el recibimiento que tendría. En Hong Kong, El Avispón Verde había sido un éxito masivo y Bruce era tratado como una megaestrella. La compañía productora Golden Harvest le ofreció protagonizar películas de artes marciales y Bruce aceptó con una condición: tendría control creativo sobre las escenas de acción. Su primera película con Golden Harvest fue El Gran Jefe, dirigida por Lo Wei en 1971, conocida también como Karate a Muerte en Bangkok. La película fue un éxito mundial absoluto, pero presentó un problema técnico fascinante. Los movimientos de Bruce eran tan veloces que los habituales 24 fotogramas por segundo del cine no lograban captarlos adecuadamente. Fue necesario regrabar sus escenas a 32 fotogramas por segundo para poder registrar su increíble rapidez. Bruce medía 1.71 metros y pesaba 60 kilogramos de pura fibra y músculo con apenas un 1% de grasa corporal, cuando el porcentaje recomendado es del 10 al 20%. Era pura potencia concentrada. Ese mismo año protagonizó Puño de Furia, otra producción que consolidó su estatus como el rey indiscutible del cine de artes marciales en Asia. En 1972 escribió, dirigió y protagonizó El Furor del Dragón, donde tuvo control creativo total. La película incluía una escena de pelea legendaria en el Coliseo Romano contra Chuck Norris. Bruce insistía en rodar una y otra vez hasta que el más mínimo detalle de las peleas fuera perfecto. Era un perfeccionista obsesivo que no toleraba la mediocridad. Sin embargo, su verdadera obra maestra llegaría con Operación Dragón, producida en 1973. Esta era la primera coproducción entre Hollywood y Hong Kong y representaba todo lo que Bruce había soñado. Debutaría en Estados Unidos como protagonista principal, rompiendo finalmente las barreras raciales que lo habían limitado. Para Bruce, actuar no era solo una profesión, era una forma de mostrar su técnica y filosofías, pero sobre todo era una manera de romper los estereotipos chinos que existían en Hollywood, donde los asiáticos eran retratados como sirvientes de ojos rasgados, dientes salientes y poca inteligencia. Si estás disfrutando este contenido, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Hay muchas más historias como esta esperándote y no querrás perderte ninguna. En agosto de 1972, antes de comenzar el rodaje de Operación Dragón, Bruce inició la filmación de otra película llamada Juego con la Muerte. Esta sería la película donde usaría el icónico mono amarillo que se convertiría en un símbolo de la cultura pop. Sin embargo, el proyecto quedó suspendido para concentrarse en Operación Dragón. Bruce filmó apenas 40 minutos de Juego con la Muerte antes de su fallecimiento prematuro. La película fue finalizada después por Golden Harvest, usando dobles y montajes notorios, agregando solo 11 minutos del rodaje original. Durante el rodaje de Operación Dragón, Bruce estaba sometido a una presión extrema. Sabía que esta película era su única oportunidad de conquistar Estados Unidos y no podía fallar. El estrés lo consumía. Según el médico Peter Wu, que lo atendió en mayo de 1973, Bruce había perdido 10 kilogramos a causa del estrés y pesaba apenas 60 kilogramos con 1.71 metros de altura. Tenía solo un 1% de grasa corporal, una cifra peligrosamente baja que ponía en riesgo su salud. El 10 de mayo de 1973, 2 meses antes de su muerte, Bruce tuvo el primer episodio grave. Estaba en una sesión de doblaje de Operación Dragón en uno de los días más calurosos del mes.
Apagaron el aire acondicionado para no dañar el audio y Bruce comenzó a marearse de inmediato. A pesar de salir de la sala, cayó al piso desplomado. Se levantó e intentó regresar, pero volvió a caer y comenzó a convulsionar violentamente. Lo trasladaron de urgencia al Hospital Bautista de Hong Kong, donde le diagnosticaron edema cerebral, una acumulación excesiva de líquido alrededor del cerebro que incrementa la presión intracraneal y puede ser mortal. Los doctores pudieron tratarlo con manitol y Bruce se recuperó. Fue dado de alta días después, pero las alarmas estaban encendidas. Su cuerpo estaba enviando señales claras de que algo andaba mal. Sin embargo, Bruce tenía demasiado en juego. No podía detenerse. Operación Dragón estaba en postproducción y él quería supervisar cada detalle. Además, tenía que retomar el proyecto de Juego con la Muerte. El estreno de Operación Dragón estaba fijado para el 29 de agosto de 1973 en el Grauman's Chinese Theatre de Hollywood y Bruce sentía que finalmente iba a convertirse en una estrella internacional, pero también había aspectos oscuros en su vida que pocos conocían. Bruce consumía drogas con regularidad. Cartas descubiertas años después de su muerte revelaron su intercambio de sustancias con su dealer Robert Baker y su lucha contra las adicciones. El médico Peter Wu extrajo mucho hachís de su estómago durante el examen de mayo de 1973. Bruce admitió que solía masticarlo porque estaba sometido a mucha presión. También consumía opiáceos y otros medicamentos para el dolor y el estrés. Además, Bruce llevaba una vida romántica complicada. Aunque estaba casado con Linda y tenían 2 hijos, mantenía una relación extramarital con Betty Teng Pe, una actriz taiwanesa que trabajaba en el cine de Hong Kong. Bruce también había tenido una aventura con la actriz estadounidense Sharon Farrell años atrás. Su carisma y atractivo físico eran legendarios en Hong Kong y Hollywood, y su fama como seductor era parte de su leyenda personal. El 20 de julio de 1973 amaneció como un día ordinario. Bruce tenía planeado reunirse con Raymond Chow, su productor y socio, para discutir los detalles finales de Juego con la Muerte. A las 14:00 horas, según declaró Linda, Bruce estaba en su casa de Kowloon con Raymond Chow revisando el guión. Después decidieron ir al apartamento de Betty Teng Pe para recogerla, ya que ella también tenía un papel en la película. Llegaron al apartamento de Betty alrededor de las 19 horas. Según la versión oficial de los hechos, alrededor de las 19:30, Bruce se quejó de un intenso dolor de cabeza. Betty le ofreció un analgésico llamado Equagesic, un medicamento que su propio médico le había recetado. El Equagesic contenía 2 componentes, aspirina y meprovamato, un relajante muscular. Bruce tomó la pastilla y le dijo a Betty que iba a recostarse un momento. Se fue al dormitorio y se quedó dormido. Raymond Chow se marchó del apartamento y quedó en regresar más tarde. Alrededor de las 21 horas, Raymond llamó preguntando por Bruce. Betty le respondió que no podía molestar a Bruce porque estaba durmiendo profundamente. Raymond insistió en que lo despertara porque tenían una cena importante programada. Betty se dirigió al dormitorio para intentar despertarlo, pero Bruce no respondía. Había entrado en un estado de coma. Betty intentó reanimarlo desesperadamente, sacudiéndolo, gritándole. Pero nada funcionaba. El cuerpo de Bruce estaba ahí, pero ya no había nadie dentro. Aterrorizada, llamó a Raymond Chow, quien llegó aproximadamente a las 21:30. Raymond también intentó despertar a Bruce sin éxito. A los 10 minutos llamaron a un médico de urgencias, quien llegó rápidamente al apartamento de Betty e intentó reanimar a Bruce, pero viendo que no respondía, llamaron a una ambulancia que llegó alrededor de las 22 horas. Raymond llamó por teléfono a Linda para avisarle lo que estaba sucediendo. Imagina el terror de Linda al recibir esa llamada. Cuando Bruce llegó al Queen Elizabeth Hospital, los doctores lo ingresaron en cuidados intensivos y comenzaron a darle masajes cardíacos para su reanimación, seguidos de descargas eléctricas. Pero no sirvió de nada. Bruce había ingresado sin vida al hospital. Los médicos declararon oficialmente su muerte a las 23 horas del 20 de julio de 1973. Tenía exactamente 32 años, la mitad de la edad que tenía su padre cuando murió. La noticia de la muerte de Bruce Lee sacudió al mundo entero. Era imposible de creer. El hombre que parecía invencible, que había dedicado su vida entera a perfeccionar su cuerpo y su mente, simplemente había dejado de existir. Las calles de Hong Kong se paralizaron.
Los periódicos sacaron ediciones especiales. En Hollywood, las estrellas que habían sido sus alumnos no podían comprender lo sucedido. Steve McQueen, Kareem Abdul-Jabbar, James Coburn, todos estaban devastados. La autopsia de Bruce Lee se realizó el mismo día de su muerte. El forense Donald Tier determinó que la causa oficial fue un edema cerebral causado por hipersensibilidad al meprobamato, uno de los componentes del Equagesic. La muerte fue clasificada como muerte accidental, un término que se utiliza para describir una muerte causada por un riesgo asumido voluntariamente. Básicamente estaban diciendo que Bruce había muerto por una reacción alérgica a un simple analgésico para el dolor de cabeza, pero muchos no quedaron satisfechos con esta explicación. La autopsia también reveló restos de cannabis en su estómago, lo que alimentó las teorías conspirativas. Una teoría especulaba que el cannabis se mezcló intencionalmente con un relajante muscular llamado succinilcolina, que puede causar parálisis y muerte. Esta droga habría sido casi imposible de detectar con la tecnología forense disponible en 1973. ¿Había sido Bruce envenenado deliberadamente? Otros apuntaron en direcciones distintas. Matthew Paley, uno de los biógrafos más respetados de Bruce Lee, propuso una teoría completamente diferente. Según Paley, Bruce había muerto por un golpe de calor debido a las altas temperaturas que registraba Hong Kong ese día. La razón habría sido que a Bruce no le gustaba transpirar tanto durante las filmaciones y se había operado las glándulas sudoríparas. Esta intervención habría dejado a su cuerpo sin la capacidad de regular su temperatura corporal adecuadamente. El episodio del 10 de mayo, cuando se desmayó durante la sesión de doblaje sin aire acondicionado, parecía respaldar esta teoría. Sin embargo, en años recientes, investigadores médicos han propuesto una explicación completamente diferente que ha ganado credibilidad en la comunidad científica. Un artículo publicado en el Clinical Kidney Journal en 2022 recopiló todos los hechos documentados sobre la muerte de Bruce Lee y llegó a una conclusión sorprendente. Bruce murió por hiponatremia, es decir, por beber demasiada agua. Según este estudio, varios factores confluían en el caso de Bruce Lee que lo hacían especialmente vulnerable a este problema. Primero, Bruce bebía cantidades masivas de agua y jugos constantemente, algo que promovía como parte de su régimen de salud. Segundo, consumía marihuana regularmente, lo que incrementaba su sed y lo llevaba a ingerir aún más líquidos. Tercero, seguía una dieta extremadamente baja en sodio y elementos solubles. Cuarto, consumía medicamentos diuréticos y opioides que afectaban el equilibrio de electrolitos en su cuerpo. Y quinto, es posible que tuviera problemas renales no diagnosticados que impedían a sus riñones excretar el exceso de agua adecuadamente. La hiponatremia es una condición en la que hay niveles peligrosamente bajos de sodio en la sangre, lo que provoca que el agua se acumule y las células se hinchen. En el cerebro esto causa un edema cerebral mortal. Esta teoría explicaría perfectamente el edema cerebral que apareció en la autopsia sin necesidad de recurrir a envenenamientos o maldiciones. Pero el forense Dr. Michael Hunter en el programa de Detrás de la Fama presentó otra tesis. Según Hunter, el cuerpo de Bruce colapsó a causa de una crisis suprarrenal como efecto secundario al uso excesivo de cortisona que le habían administrado para tratar su lesión de espalda años atrás. El uso prolongado de esteroides puede suprimir la función de las glándulas suprarrenales y en momentos de estrés extremo el cuerpo no puede producir suficiente cortisol, llevando a un colapso total. El médico Phil Kings, un experto de gran prestigio, rechazó la explicación oficial de la reacción alérgica, argumentando que en las reacciones alérgicas a los fármacos se suelen presentar síntomas evidentes como hinchazón irregular en el cuello o insuficiencia respiratoria, ninguno de los cuales Bruce presentó. En cambio, Phil Kings creía que Bruce murió a causa del síndrome de muerte súbita inesperada derivada de la epilepsia, conocido como SUDEP, un síndrome que no se identificó hasta 1995. Esta condición causa muerte súbita en personas con epilepsia sin ningún síntoma previo evidente. Mientras los expertos médicos debatían, las teorías conspirativas se multiplicaban exponencialmente. Una teoría señalaba a la mafia china, específicamente a las tríadas, como responsables de su muerte. Según esta versión, Bruce había desafiado las tradiciones al enseñar Kung Fu a estudiantes occidentales, algo que algunos integrantes de las tríadas consideraron una traición a la herencia cultural china. Supuestamente lo habrían eliminado como castigo. Otra teoría involucraba a la mafia italiana y estadounidense. Según esta hipótesis,
Bruce había rechazado una oferta para trabajar en películas controladas por el crimen organizado y lo habían liquidado como advertencia. Algunos incluso sugirieron que miembros de su propia familia estaban involucrados en un complot para heredar su fortuna. Una teoría particularmente extraña culpaba a una prostituta con la que Bruce supuestamente se había puesto violento. Según esta versión, Bruce estaba bajo la influencia de un potente afrodisíaco que le hizo perder el control y la prostituta lo mató en defensa propia. Otros señalaban directamente a Barry Jane P., afirmando que la dosis fatal de Quajesic había sido administrada a propósito y que Betty había estado trabajando para una sociedad secreta que quería a Bruce muerto. Pero de todas las teorías, la que más peso tuvo entre los admiradores de Lee fue la historia de la maldición familiar. Esta teoría se basaba en hechos reales que resultaban escalofriantes. Bruce había nacido después de la muerte de su hermano mayor, quien falleció en circunstancias misteriosas. Según una superstición china muy arraigada, cuando un varón nace tras la muerte de un hermano, debe ser nombrado con un nombre femenino para evitar que los espíritus malignos lo persigan. La familia le siguió esta tradición rigurosamente llamando a Bruce con el nombre femenino Sai Fon, que significa pequeño fénix. Sin embargo, Bruce desafió deliberadamente esta maldición al adoptar el nombre artístico de Xiu Lang, que significa pequeño dragón, un nombre completamente masculino. Al hacer esto, según los creyentes en la maldición, Bruce había invocado la ira de los espíritus que supuestamente lo protegían. Y la prueba definitiva de esta maldición llegaría 20 años después de su muerte. El 31 de marzo de 1993, Brandon Lee, el hijo de Bruce, estaba filmando la película El Cuervo en Wilmington, Carolina del Norte. Brandon tenía 28 años y estaba siguiendo los pasos de su padre, tanto en las artes marciales como en el cine. Esa noche se iba a filmar una escena donde el personaje de Brandon era disparado por un criminal. La escena requería que un actor disparara una pistola de utilería hacia Brandon desde una distancia corta. Lo que nadie sabía era que días antes la misma pistola había sido usada en otra escena donde se filmaron primeros planos de balas en el tambor. Para esa escena, el equipo de utilería había creado balas falsas, vaciando la pólvora de balas reales, pero dejando la bala y el fulminante en su lugar. Una de estas balas quedó atascada en el cañón del arma. Cuando llegó el momento de filmar la escena con Brandon, cargaron la pistola con balas de fogueo que no tienen proyectil, pero sí tienen pólvora. Al disparar, la explosión del cartucho de fogueo impulsó el proyectil atascado en el cañón con fuerza letal. Brandon fue alcanzado en el abdomen. Al principio nadie se dio cuenta de que algo había salido mal. Brandon cayó como estaba planeado en el guión, pero cuando los paramédicos llegaron para revisar la escena como era protocolo, descubrieron que Brandon estaba sangrando profusamente de una herida real. Lo llevaron de urgencia al hospital New Hanover, donde los cirujanos lucharon durante 6 horas para salvarle la vida, pero las lesiones eran demasiado graves. Brandon le fue declarado muerto a las 13:03 del 31 de marzo de 1993. Tenía solo 28 años. La similitud entre las muertes de padre e hijo era aterradora. Ambos murieron en la cumbre de sus carreras. Ambos estaban filmando lo que sería su obra maestra. Ambos murieron por una combinación de errores y circunstancias extrañas. Y ambos murieron jóvenes, dejando un vacío inexplicable en el cine de acción. Para los creyentes en la maldición, esto no era coincidencia. La familia le estaba condenada. El funeral de Bruce Lee en Hong Kong fue un evento masivo. Miles de personas inundaron las calles para rendir homenaje al dragón caído. Las imágenes son desgarradoras. Linda Lee Carwell sostiene en brazos a la pequeña Shannon, que tenía apenas 4 años, y camina junto a Brandon, que en ese momento tenía solo 8 años. Es imposible ver esas imágenes sabiendo que 20 años después Brandon también moriría trágicamente. El cuerpo de Bruce fue trasladado a Seattle, Washington, su hogar en Estados Unidos, y fue sepultado en el cementerio Lakeview de Capitol Hill, vestido con el traje tradicional chino. En 1993, Brandon fue enterrado junto a su padre en el mismo cementerio. Pero la historia no termina ahí. Gracias a la recaudación de sus fanáticos, se construyó en Hong Kong una estatua de bronce de 2,5 metros para rendirle homenaje. La estatua muestra a Bruce en una pose de combate característica y se ha convertido en un lugar de peregrinación para admiradores de todo el mundo. En Seattle, la tumba que comparten padre e hijo también recibe miles de visitas cada año de personas que quieren rendir tributo a estas dos leyendas.
6 días después de la muerte de Bruce, el 26 de julio de 1973, se celebró una proyección privada de Operación Dragón para la prensa y los críticos. Bruce nunca pudo ver a su público reaccionar ante su obra maestra. El estreno oficial fue el 29 de agosto de 1973 en el Grauman's Chinese Theatre de Hollywood, tal como se había planeado. La película fue un éxito masivo, recaudando más de $200 millones a nivel mundial, una cifra astronómica para la época. Bruce finalmente había conquistado Estados Unidos, pero no estaba vivo para disfrutarlo. Operación Dragón cambió para siempre el cine de acción. Bruce no solo demostró que un protagonista asiático podía triunfar en Hollywood, sino que redefinió completamente cómo se filmaban las escenas de pelea. Sus técnicas, su velocidad, su filosofía, todo quedó inmortalizado en esa película. Directores como Quentin Tarantino han confesado que sin Bruce Lee el cine de acción moderno no existiría tal como lo conocemos. En 1978, Golden Harvest finalmente completó y estrenó Juego con la Muerte, usando los 40 minutos que Bruce había filmado junto con escenas nuevas rodadas con dobles y montajes notorios. La película es considerada una aberración por los puristas, ya que solo 11 minutos del material original de Bruce fueron incluidos. Pero la secuencia final de la película, donde Bruce asciende por la pagoda enfrentando a diferentes luchadores en cada nivel, es considerada una de las secuencias de artes marciales más influyentes jamás filmadas. Bruce viste el icónico mono amarillo con franjas negras que décadas después inspiraría el vestuario de Uma Thurman en Kill Bill de Quentin Tarantino. El legado de Bruce Lee trasciende el cine y las artes marciales. Su filosofía del Jeet Kune Do continúa siendo estudiada y aplicada en academias de todo el mundo. Su concepto de Seagua se ha convertido en un mantra de adaptabilidad que se enseña en escuelas de negocios, psicología deportiva y desarrollo personal. Sus escritos sobre filosofía han sido compilados en varios libros que continúan vendiéndose décadas después de su muerte. Su biblioteca personal de más de 2.500 libros sobre entrenamiento, filosofía, artes marciales, autoayuda y ciencia demuestra que era un intelectual voraz. Bruce Lee también fue un pionero en el entrenamiento físico. Décadas antes de que el entrenamiento funcional se pusiera de moda, Bruce ya entrenaba con métodos revolucionarios que incluían ejercicios de fuerza muscular, endurecimiento, entrenamiento cardiovascular, flexibilidad, técnica y musculación específica. Su programa de entrenamiento con pesas era altamente avanzado para su época. Mantenía un diario exhaustivo donde registraba cada ejercicio, cada comida, cada reflexión sobre su progreso físico y mental. Este nivel de dedicación obsesiva es lo que lo convirtió en uno de los hombres más fuertes que hayan existido en relación a su tamaño. Su impacto cultural es imposible de medir. Bruce Lee puso al Kung Fu y a las artes marciales orientales en el mapa mundial. Antes de él, Occidente veía las artes marciales como algo exótico y fantasioso, relegado a producciones de bajo presupuesto. Después de Bruce, las artes marciales se convirtieron en un fenómeno global. Millones de personas en todo el mundo comenzaron a entrenar en dojos inspirados por lo que vieron en sus películas. Surgió toda una industria de revistas especializadas, equipamiento deportivo, escuelas certificadas y torneos internacionales. Pero quizás su mayor legado fue cambiar la representación de los asiáticos en el cine. Antes de Bruce, los actores asiáticos en Hollywood estaban confinados a papeles estereotipados. El sirviente sumiso, el villano cruel, el sabio anciano. Bruce rompió esos moldes siendo un protagonista carismático, poderoso, atractivo y complejo. Abrió las puertas para generaciones futuras de actores asiáticos que ahora pueden soñar con ser protagonistas en producciones mainstream. Su hija Shannon Lee ha trabajado incansablemente para preservar y promover el legado de su padre a través de la Fundación Bruce Lee. La fundación organiza eventos, publica materiales educativos y se asegura de que las verdaderas enseñanzas filosóficas de Bruce no se pierdan en medio de la comercialización. Shannon ha sido muy vocal en defender la imagen de su padre contra representaciones que considera irrespetuosas, como la que Quentin Tarantino hizo en Érase una vez en Hollywood, donde Bruce es retratado como arrogante y fanfarrón. Tarantino se defendió diciendo que su representación estaba basada en testimonios de personas que realmente conocieron a Bruce y afirmaban que efectivamente era presumido y engreído. Decía que solo una vez en su vida había sido derrotado y alardeaba constantemente de sus habilidades. Sin embargo, quienes lo conocieron íntimamente como Linda y sus estudiantes cercanos insisten en que aunque Bruce tenía una confianza suprema en sí mismo, también era un maestro generoso y un estudiante perpetuo que nunca dejó de aprender.
Bruce mismo decía, no soy un maestro, soy un estudiante maestro, lo que significa que conozco a un maestro y la experiencia de un maestro. Pero sigo aprendiendo. No creo en la palabra maestro. Considero al maestro como tal cuando cierran el ataúd. Esta humildad filosófica contrastaba con su personalidad pública confiada y su presencia magnética en pantalla. Hoy, más de 50 años después de su muerte, Bruce Lee sigue siendo una figura omnipresente en la cultura popular. Su imagen aparece en carteles, camisetas, tatuajes, videojuegos, documentales y todo tipo de mercancía. Ha sido seleccionado como uno de los 100 hombres más influyentes del siglo XX. Múltiples películas y series han contado su historia, incluyendo Dragon, la historia de Bruce Lee, protagonizada por Jason Scott Lee, y la serie Warriors, creada por su hija Shannon, basada en el concepto original que Bruce desarrolló décadas atrás. Entonces, ¿qué fue lo que realmente mató a Bruce Lee? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza absoluta. Lo más probable es que fuera una combinación de múltiples factores que convergieron de manera trágica ese 20 de julio de 1973. El estrés extremo, la deshidratación crónica o sobrehidratación según la teoría que prefieras, el uso de drogas recreacionales y medicinales, las lesiones previas no tratadas adecuadamente, la presión de sostener toda una industria sobre sus hombros y quizás una predisposición genética o condición no diagnosticada. Lo que sí sabemos es que Bruce Lee vivió más intensamente en sus 32 años que la mayoría de las personas en toda una vida. Revolucionó las artes marciales, conquistó el cine, desafió el racismo sistémico de Hollywood, creó una filosofía de vida que continúa inspirando a millones. Fue padre y esposo, aunque imperfecto. Fue un maestro generoso y se convirtió en una leyenda inmortal. Como él mismo decía, no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Bruce fue ese hombre. Su muerte prematura solo añadió a su mitología. Como James Dean, Marilyn Monroe o Jimi Hendrix, Bruce Lee murió joven y en la plenitud de su poder. Nunca lo veremos envejecer, nunca lo veremos perder su velocidad o su carisma. En nuestra memoria colectiva, Bruce Lee permanecerá eternamente a los 32 años en perfecto estado físico, lanzando puñetazos más rápidos que el ojo humano puede seguir, emitiendo esos característicos gritos de batalla y recordándonos que debemos ser agua, adaptándonos a cualquier situación sin perder nuestra esencia. La pregunta que nos queda es, ¿fue la muerte de Bruce Lee simplemente una tragedia médica, una serie de decisiones equivocadas que llevaron a un desenlace fatal? ¿O había fuerzas más oscuras en juego, ya fueran criminales, sobrenaturales o una combinación de ambas? ¿Existe realmente la maldición de la familia Lee que cobró las vidas de padre e hijo en circunstancias igualmente extrañas? ¿O simplemente queremos creer en algo más grande, porque es demasiado doloroso aceptar que un gigante como Bruce Lee podría morir por algo tan mundano como una reacción alérgica o beber demasiada agua? Quizás la respuesta no importa tanto como el impacto que Bruce Lee dejó en el mundo. Su vida fue un testimonio del poder de la determinación, la disciplina y la fe inquebrantable en uno mismo. Enfrentó el racismo, la adversidad física, las lesiones devastadoras, el rechazo de Hollywood y cada vez se levantó más fuerte. Convirtió cada obstáculo en una oportunidad para crecer, para aprender, para perfeccionar su arte. Su filosofía del Jeet Kune Do no se trataba solo de artes marciales, se trataba de vivir auténticamente, sin ataduras a dogmas rígidos o tradiciones obsoletas. Absorbe lo que es útil, rechaza lo que es inútil, añade lo que es esencialmente tuyo. Este principio puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida, tu carrera, tus relaciones, tu crecimiento personal. No copies ciegamente lo que otros hacen, pero tampoco rechaces la sabiduría solo por orgullo. Toma lo mejor de todas partes y créate a ti mismo. Bruce decía que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Nunca dejó de ser estudiante, nunca creyó que había llegado a la cima. Hasta su último día continuó experimentando, cuestionando, refinando. Esta humildad intelectual combinada con una confianza absoluta en su ejecución es lo que lo hacía tan especial. Sabía que siempre había más por aprender, pero también confiaba completamente en lo que ya dominaba. Su muerte nos recuerda la fragilidad de la vida humana. No importa cuán fuerte seas, cuán disciplinado, cuán perfecto te parezca tu cuerpo. Todos somos mortales. Todos estamos a una pastilla equivocada, un accidente aleatorio, una condición no diagnosticada de la muerte.
Bruce dedicó cada momento de su vida a perfeccionar su máquina humana y aún así murió joven. Esto no hace que su esfuerzo fuera inútil, al contrario, hace que su legado sea aún más poderoso. No vivió una vida larga, pero sí una vida plena. El cementerio Lakeview en Seattle, donde descansan Bruce y Brandon, se ha convertido en un santuario. Los admiradores dejan monedas, flores, notas de agradecimiento. La lápida tiene inscrito el símbolo del yin y el yang, representando la filosofía que Bruce tanto amaba. La dualidad, el equilibrio, la armonía entre opuestos, luz y oscuridad, fuerza y flexibilidad, conocimiento e ignorancia, vida y muerte. Todo existe en equilibrio. Si Bruce Lee estuviera vivo hoy, tendría 84 años. ¿Qué habría logrado en esas décadas adicionales? ¿Habría dirigido más películas? ¿Habría establecido una academia mundial de Jeet Kune Do? ¿Habría escrito libros sobre filosofía? ¿Habría actuado en películas modernas de Marvel o DC? Es imposible saberlo. Lo que sí sabemos es que su influencia se extiende hasta el día de hoy. Cada vez que ves una película de acción con coreografías de artes marciales fluidas, estás viendo el legado de Bruce Lee. Cada vez que un actor asiático protagoniza una película importante, está caminando por el sendero que Bruce abrió. Su famosa frase "Seagua, amigo mío", ha trascendido las artes marciales para convertirse en un consejo de vida universal. En un mundo que cambia constantemente, don't